Hola, soy José Conterán, alumno de Física 2 de la UNAG, y en este video voy a tratar los temas de difracción y criterio de Rayleigh. Para empezar con estos temas, voy a plantear una situación en la que es iluminada una rendija pequeña con luz monocromática de rayos paralelos y se pone una pantalla detrás. La pregunta es, ¿qué se puede observar en la pantalla? Según la óptica geométrica, podemos predecir que habrá una mancha de luz, una franja brillante en la pantalla del mismo tamaño y la misma forma que la rendija que fue iluminada. Pero cuando vamos al laboratorio, observamos un patrón que tiene una franja intensa y brillante en el centro y diferentes franjas que van reduciendo su intensidad hacia los extremos. A lo largo de este video voy a explicar el por qué se da este fenómeno. Este fenómeno se da gracias a la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Pero qué es esto? La teoría de la electrodinámica cuántica dice que la luz se puede comportar como una onda y como una partícula, aunque la propagación de la luz es mejor descrita por el modelo ondulatorio. Vamos a ver algunos conceptos claves para entender este modelo. El primer concepto es el de frente de onda. Cuando una onda es emitida por una fuente puntual, se expande en todas direcciones. Todos los puntos de la onda que estén a un mismo radio de su fuente están en la misma parte de su ciclo de variación. A estos puntos se les llaman frentes de onda. Estos frentes de onda, cuando son tomados muy lejos de la fuente, se pueden considerar planos, y los rayos, que son los radios de los frentes de onda, se pueden considerar paralelos entre sí. Así vamos a tratar la onda en este caso. Otro principio clave es el principio de Huygens. Este principio dice que todo punto de un frente de onda puede considerarse una fuente de onda secundaria. Esto es decir, si yo tengo un frente de ondas, cada punto de este frente de ondas emite una onda nueva que van a formar un nuevo frente de ondas. Las ondas que vamos a utilizar para estudiar el caso de difracción son ondas coherentes, es decir, que son ondas monocromáticas, o sea que tienen la misma longitud de onda, y la relación de fase entre las diferentes ondas es constante. ¿Qué pasa cuando una onda interfiere con otra, se choca con otra? El resultado es la suma de las ondas, y puede haber dos casos. En primer lugar, es el caso de interferencia destructiva, en el que hay un desfasaje de 90 grados entre las dos ondas, como podemos ver en el caso de la onda amarilla y la onda roja. Estas ondas, al ser de la misma amplitud, al sumarse se cancelan, y así en todos sus puntos. El otro caso es la interferencia constructiva, cuando las ondas están en fase. En este caso, las ondas amarilla y roja tienen la misma amplitud y están en fase, por lo que la onda resultante es la suma de las amplitudes y da una onda amplificada. Volviendo al caso de la rendija. Ahora sabemos que al propagarse un frente de onda y pasar por la rendija, cada punto de la abertura es un nuevo frente de ondas. Esto produce interferencia. Para estudiar cómo llega la luz a la pantalla ubicada luego de la ranura, decimos que la distancia entre esta ranura y la pantalla es la suficiente como para que los rayos que llegan de un punto a un punto de la pantalla sean paralelos. Estos rayos que vienen desde la abertura y llegan hasta un punto de la pantalla, cada uno recorrió una distancia diferente, por lo que van a llegar o no en fase a la pantalla.
Si la diferencia entre estos recorridos es de un múltiplo entero de la longitud de onda, se va a dar el caso de interferencia constructiva. Y si es la mitad de un múltiplo entero, se va a dar el caso de interferencia destructiva. En este caso de interferencia destructiva, se van a ver zonas oscuras y se van a poder encontrar en el ángulo θ tal que el seno de este ángulo sea un múltiplo entero de la longitud de onda dividido a, que es el tamaño de la abertura. Y si tenemos ángulos muy pequeños, vale la aproximación que el seno de θ es igual a θ. La intensidad con la que va a llegar la luz a la pantalla está dada por esta fórmula. Y siendo I0 la intensidad máxima que se da cuando θ es igual a 0. En este punto se concentra la potencia de la onda y es un máximo de intensidad más grande que el resto, es el más grande de todos. Los otros máximos se obtienen por métodos numéricos y están dados por esta forma. Acá vemos cómo quedaría el patrón de intensidad, donde en θ igual a 0 tenemos un máximo más grande que el resto y en los máximos secundarios la intensidad es menor. El ancho del máximo central en grados es θ, tal que el seno de θ sea igual a la longitud de onda dividido el tamaño de la abertura. Y cuando vale la aproximación con ángulos muy pequeños, tenemos que θ es igual a la longitud de onda dividido la abertura. Esto nos dice que si la abertura es muy grande, es mayor a 1 centímetro, se considera toda la luz en el foco geométrico, por lo que no se ve el caso de difracción que nosotros estuvimos planteando al principio. Y si la longitud de onda es mucho más grande que la abertura, tampoco se observa un patrón de franjas. Ahora vamos a ampliar el ejercicio propuesto de una sola ranura a más casos. Primero un caso de dos ranuras, de ancho A y una distancia entre ellas D. La intensidad del patrón va a estar dada por esta función, en la que el factor de phi tiene que ver con la interferencia y da un patrón de esta forma. Y el factor de beta tiene que ver con la difracción en una rendija, con este patrón que vimos acá. Pero ¿qué pasa cuando el factor de phi es 1 y el factor del seno es 0? Se puede ver que si la distancia entre las rendijas y el ancho de las rendijas son múltiplos, se va a anular el máximo de phi y va a aparecer y va a sobreponerse el mínimo de beta, apareciendo un mínimo donde debería haber un máximo. El resultado de la interacción entre los factores phi y beta es este patrón que se ve acá, que es la intensidad de la interferencia producida por phi modulado por la función de la intensidad producida por beta. En el caso de que haya varias rendijas, lo que se llama una rejilla de difracción, se obtienen patrones donde los máximos aparecen en el mismo lugar que aparecen con dos ranuras, pero son cada vez más angostos y aparecen entre ellos máximos secundarios. Acá podemos ver un patrón para 8 ranuras y otro para 16 ranuras. La aparición de estos máximos está dada por esta fórmula. Otro caso es el de las aberturas circulares. Las aberturas rectangulares, como las que planteamos al principio, no son las únicas que producen la difracción. De hecho, cualquier abertura con el tamaño suficiente y con una longitud de onda adecuada va a producir difracción. Para describir el patrón en términos de este ángulo θ que está acá y con el diámetro de la abertura D y una longitud de onda lambda, se utilizan métodos numéricos y
se determina que aparecen círculos oscuros para cada uno de estos ángulos y círculos brillantes para cada uno de estos ángulos. El círculo central se llama disco de Airy en honor a la persona que los estudió. Cuando el diámetro de esta abertura es mucho más grande que lambda, la mayoría de la energía lumínica incide en el disco de Airy. Entonces no se ve el patrón de difracción. Ahora voy a hablar del criterio de Rayleigh. Cuando trabajamos con instrumentos ópticos, lo que se obtiene no es tan sencillo como lo que se modelaba en la óptica geométrica. No son puntos, sino lo que vemos son patrones de difracción, lo que hace que, según el instrumento, se puedan o no distinguir los elementos. Entonces, Rayleigh ideó un criterio en el que dos objetos son apenas distinguibles, están apenas resueltos, si el centro de un patrón de difracción coincide con el primer mínimo del otro. Podemos ver en esta imagen cómo no se cumple en este caso. Entonces, dos imágenes se ven como una sola, son indistinguibles. Se pueden apenas distinguir cuando se cumple el caso de que el máximo coincida con el mínimo, y están resueltas cuando la amplitud es más grande de la pedida. El límite de este ángulo está dado por la longitud de onda sobre el tamaño de la abertura. Y si la abertura es singular, se multiplica por un factor de 1,22. Acá podemos ver que si aumenta la abertura o disminuye la longitud de onda, se va a achicar el ángulo mínimo. Entonces podremos distinguir más imágenes y aumenta la definición del instrumento. Conocer esta relación entre la longitud de onda y el tamaño de la abertura trajo beneficios en diferentes casos prácticos. Por ejemplo, tenemos el CD, que la información se lee con un láser de 780 nanómetros de longitud de onda, y un DVD, que la información se lee con un láser de 650 nanómetros. Como a menor longitud de onda, mayor definición, podremos almacenar mayor información en un DVD que en un CD utilizando el mismo espacio. Otro caso, como es el de los microscopios, que un microscopio de luz ultravioleta tiene más definición que uno de luz visible, mientras que un microscopio electrónico tiene muchísima más definición que los anteriores, ya que su longitud de onda es aún más pequeña. A modo de conclusión, y en respuesta a la pregunta que nos hicimos al inicio, podemos decir que al iluminar una rendija de un tamaño pequeño, con una luz que reúna las características ya explicadas, vamos a obtener un patrón de difracción. Este patrón es debido al comportamiento ondulatorio de la luz y a que cada punto de la abertura es un nuevo frente de ondas, lo que produce este patrón. Este comportamiento tiene muchas aplicaciones en la industria, ya que al observar objetos pequeños no vamos a tener una imagen puntual de ellos, sino que vamos a tener un patrón de difracción. Y para definir qué instrumento es el adecuado para estudiar cada caso, vamos a ver su resolución, es decir, cuál es el ángulo mínimo que cumple con el criterio de Rayleigh. Entonces, a un menor ángulo, un elemento va a ser más preciso para estudiar cada caso.